Sus hijos solo le dejaron unas paredes viejas a la abuela, pero lo que halló en la grieta lo cambió todo. La lluvia caía fina y necia sobre el camino de terracería cuando la camioneta vieja se detuvo frente a las paredes descarapeladas de aquella casa olvidada en medio de la nada. Los cerros alrededor estaban grises, el viento cortaba la piel y la tierra mojada se pegaba en los zapatos como queriendo retener a quien pisara ahí. Del asiento trasero, empujada como si fuera un bulto que estorba, bajó doña Matilde, sosteniendo con manos temblorosas un paraguas viejo y chueco que apenas la protegía. A su lado, aferrándose a su falda como náufrago a tabla, el más chico de sus nietos, Carlitos, se recargó contra ella con los ojos rojos de tanto llorar. Frente a ellos, dentro de la cabina tibia de la camioneta, sus 3 hijos los miraban con impaciencia mal disimulada. El motor seguía encendido, como si tuvieran prisa por largarse de ahí. «Eso es lo que te toca, amá», dijo el mayor, Rubén, sin bajar del vehículo con esa voz que usaba ahora para hablarle a su madre, como si le hiciera un favor. «Papá no dejó más que esto, estas paredes viejas y el pedazo de terreno. Agradece que no te quedaste en la calle». Matilde no respondió. Apretó los labios y miró la casa que supuestamente era ahora su hogar, 4 paredes heridas por el tiempo, un techo medio caído por un lado, la puerta trancada con piedras porque ni cerradura tenía, las ventanas tapadas con tablas podridas que dejaban pasar el viento. No había cama adentro, no había estufa, no había ni un santo en el rincón al cual rezarle. «Ya, Rubén, vámonos», dijo uno de los otros hermanos desde atrás, mirando el reloj. «Se nos hace tarde para llegar a la ciudad». La camioneta dio media vuelta levantando lodo y el ruido del motor se fue perdiendo entre la lluvia y el silencio del campo. Doña Matilde se quedó parada ahí, empapándose, abrazando al niño que sollozaba contra su pecho, mientras contemplaba lo que sus propios hijos le habían dejado como herencia. Abandono puro y duro. El paraguas se volteó con una ráfaga de viento, ya ni valía la pena sostenerlo. Estaban calados hasta los huesos. «Abuela», susurró Carlitos temblando. «¿Aquí vamos a vivir?» Matilde miró hacia abajo, hacia esos ojitos asustados que la miraban buscando respuestas que ella no tenía. Tragó saliva. Tenía 70 años, el cuerpo adolorido de una vida entera trabajando en el rancho, y acababa de quedar viuda hace apenas 2 meses. 2 meses desde que don Eliseo, su marido de toda la vida, había cerrado los ojos para siempre. Y ahora esto. «Vamos adentro, mijo», dijo con una voz que intentaba sonar firme. «Tete, hay que resguardarnos de la lluvia». Caminaron despacio hacia la entrada. Matilde tuvo que empujar con el hombro la puerta que raspaba contra el piso de tierra. Adentro olía a humedad, a ratones, a años de olvido. El techo tenía un hoyo por donde todavía goteaban las últimas gotas de lluvia, formando un charquito en medio del cuarto. Las paredes de adobe estaban manchadas de moho, y en algunos lugares el repello se había caído completamente, dejando ver las piedras y la argamasa vieja. No había muebles, ni una silla, ni una mesa, nada. Carlitos se pegó más a ella, sin soltar su falda. Matilde respiró hondo, sintiendo cómo el frío se le metía hasta los huesos. Había sido toda su vida mujer de rancho. De jovencita cargaba agua del pozo antes de que saliera el sol. Lavaba ropa en el río, aunque el agua estuviera helada. Hacía tortillas en el comal de fierro desde antes del amanecer. Había criado gallinas, puercos, chivos y 3 hijos. 3 hijos a los que había dado todo. Y ahora esos 3 hijos, ya grandes, ya con dinero, ya viviendo cómodos en la ciudad, la habían tirado aquí como se tira lo que ya no sirve. Se quitó el rebozo empapado y lo colgó en un clavo oxidado que sobresalía de la pared. Dejó la maleta vieja en el suelo, lo único que traían, con un par de mudadas de ropa y 2 cobijas raídas. En un rincón había un fogón antiguo, apagado desde quién sabe cuántos años, pero que todavía tenía la forma.
Matilde se acercó y pasó la mano por la superficie fría. ¿Tienes hambre, mijo?, preguntó. Carlitos negó con la cabeza, pero su estómago lo delató con un gruñido. El niño bajó la mirada. Avergonzado, Matilde buscó en la bolsa de su delantal y sacó medio bollito que había guardado de la mañana. Antes de que todo esto pasara, se lo dio al niño. «Ándale, cómetelo, mañana vemos qué hacemos». El niño mordisqueó el pan duro mientras las lágrimas le seguían rodando por las mejillas. Matilde sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. No podía llorar. Si ella lloraba, el niño se iba a asustar todavía más. Agarró un ramo de hojas secas que encontró cerca de la puerta y empezó a barrer el piso de tierra. No sabía bien para qué, pero necesitaba hacer algo con las manos, barrer, limpiar, ordenar. Eso era lo que siempre había hecho cuando las cosas se ponían difíciles. Mientras barría, los recuerdos le venían en oleadas. Don Eliseo trabajando la tierra, con el sombrero viejo y las manos callosas, los niños chiquitos corriendo por el rancho, pidiendo tortillas recién salidas del comal, las risas, las cenas todos juntos. Cuando Rubén todavía la llamaba mamita y le traía flores del campo. ¿Cuándo se había torcido todo? Tal vez cuando los muchachos se fueron a la ciudad a buscar mejor vida, tal vez cuando empezaron a ganar dinero y a vestirse diferente, tal vez cuando don Eliseo enfermó y ellos apenas venían a visitarlo. O tal vez fue después, cuando él murió, y de repente aparecieron todos muy interesados en arreglar los papeles. Matilde había confiado. Siempre había confiado en su familia. Cuando le dijeron que había que ir al notario para leer el testamento, ella fue sin hacer preguntas. No sabía leer bien, apenas podía firmar su nombre. Entonces, cuando el licenciado ese leyó los papeles y dijo que la casa grande del pueblo, las cuentas del banco, el ganado, todo eso quedaba para los hijos, y para ella nada más esta propiedad en las afueras, ella se quedó callada. Pensó que así lo había querido su Eliseo, que tal vez así tenía que ser. Eso es lo que papá decidió, mamá. Le habían dicho, ya estás viejita, ya no puedes trabajar. Te vas a estar más tranquila ahí solita, solita. Como si 70 años de vida, de trabajo, de sacrificio, valieran nada más que 4 paredes caídas en medio de la nada. Cuando terminó de barrer, acomodó la maleta como si fuera un baúl de tesoros junto al fogón, sacó las 2 cobijas y las tendió en el suelo. En el único rincón donde no goteaba, Carlitos ya estaba medio dormido, vencido por el cansancio y el llanto. «Ven, mijo, vamos a descansar un ratito». Se acostaron los dos juntos, compartiendo el calor. Matilde abrazó al niño y sintió su pecho subir y bajar, subir y bajar. Afuera la lluvia seguía cayendo y el viento silbaba entre las rendijas de las paredes. En la oscuridad de ese cuarto frío y vacío, doña Matilde cerró los ojos y rezó en silencio, con las palabras que su propia madre le había enseñado cuando era niña. «Diosito, no me abandones también, dame fuerzas, no sé para qué, pero dame fuerzas». Y en esa noche de lluvia, de frío, de humillación, algo dentro de ella, algo pequeño pero terco, como brasa que se niega a apagarse, se aferró a seguir viva, porque si algo había aprendido en 70 años de vida en el rancho, era que las tormentas pasan y que después de la noche más oscura siempre, siempre vuelve a salir el sol. Aunque ese sol todavía estuviera muy lejos, la mañana llegó gris y fría. Matilde despertó con el cuerpo entumido, cada hueso quejándose por haber dormido en el piso. Carlitos seguía dormido, acurrucado contra ella, y por un momento, solo un momento, ella quiso quedarse así, sin moverse, sin tener que enfrentar la realidad de ese lugar. Pero el hambre no perdona, y menos en un niño de 8 años. Se levantó despacio, tratando de no despertar al pequeño, y salió al patio. La lluvia había parado, pero todo estaba lodoso. El aire olía a tierra mojada y a hierba. Alrededor de la casa no había más que campo abierto.
unos cuantos nopales tristes y los cerros grises a lo lejos. Ni un vecino cerca, ni un alma, mientras caminaba por el terrenito buscando algo, lo que fuera, que pudiera servir. Los recuerdos empezaron a llegarle como cuando el río se desborda y arrastra todo a su paso. Se acordó de cuando tenía 17 años y llegó al rancho de don Eliseo por primera vez. Venía de un pueblito todavía más pobre, mandada por su padre para casarse con ese hombre de 30 años que necesitaba mujer para que le ayudara con la tierra. No hubo romance de esos que salen en las películas. Hubo trabajo, mucho trabajo. Desde el primer día, Matilde se levantaba cuando todavía estaba oscuro. Iba al pozo a sacar agua. 3, 4 viajes cargando los cántaros en la cabeza. Prendía el fuego, ponía los frijoles a cocer, molía el maíz en el metate hasta que los brazos le ardían. Después venían las tortillas, una tras otra, el comal caliente quemándole los dedos, aunque ya tuviera callos. Eliseo salía a trabajar la tierra y ella se quedaba con las gallinas, los puercos, la huerta, la ropa que había que lavar en el río. Los domingos iban a misa al pueblo, caminando 1 hora bajo el sol. Eliseo adelante, ella atrás, como era la costumbre. Nunca le dijo cosas bonitas, pero tampoco le pegaba como los maridos de otras mujeres. Era un hombre serio, callado, que trabajaba duro y esperaba lo mismo de ella. Y ella cumplió, siempre cumplió. Llegó Rubén, el primero, un parto difícil, de esos que casi se llevan a la madre. La partera del pueblo llegó tarde y Matilde estuvo a punto de desangrarse, pero sobrevivió. Y cuando vio esa criaturita chillando en sus brazos, sintió algo que nunca había sentido, amor puro, sin condiciones. Después vinieron los otros 2, con 2 años de diferencia cada uno, 3 muchachitos que había que bañar, alimentar, cuidar, educar, y todo eso mientras seguía con las labores del rancho. No había descanso, las manos siempre ocupadas, la espalda siempre adolorida, los pies siempre cansados, pero era su vida y la vivía con orgullo. Se acordaba de las noches cuando los niños eran chiquitos, durmiendo todos en el mismo cuarto, y ella los arropaba uno por uno, dándoles su bendición. Que Dios te cuide, mijito, que crezcas sano y fuerte. Los 3 le agarraban la mano, le daban un beso en la mejilla. Buenas noches, mamá, que descanses. ¿Cuándo dejaron de decirle mamá con ese cariño? Rubén fue el primero en irse. Tenía 18 años cuando dijo que se iba a la ciudad, que en el rancho no había futuro. Don Eliseo se enojó. Le dijo que era un malagradecido, que la tierra era honrada y daba de comer. Pero el muchacho ya tenía la cabeza en otro lado. Se fue con lo puesto y la promesa de que mandaría dinero. Al principio sí mandaba, poco, pero mandaba, y escribía cartas que Matilde le pedía al maestro del pueblo que le leyera, porque ella apenas sabía las letras. Mamá, aquí todo está bien. Conseguí trabajo en una fábrica, pronto voy a ir a visitarlos, pero las visitas se fueron haciendo cada vez más raras. Los otros 2 siguieron el mismo camino, uno tras otro. Se fueron yendo, buscando la vida fácil de la ciudad. Matilde lloraba por las noches, escondiéndose de Eliseo, que no entendía el sentimiento de una madre. Déjalos, mujer, ya están grandes, que hagan su vida. Pero ella no podía dejarlos. Eran sus hijos, pedazos de su corazón caminando por ahí, cuando don Eliseo empezó a enfermarse. Primero fue la tos que no se le quitaba, después el dolor en el pecho, después la cara cada vez más amarilla. Matilde mandó recados con quien pudiera llevarlos. Díganles a mis muchachos que su papá está malo, que vengan. Vinieron, pero de mala gana. Se quedaban 1 día, 2 a lo mucho, y luego ya andaban con prisa. Tengo que regresar al trabajo, mamá. Tengo compromisos, mamá. Ya veremos la siguiente semana. Eliseo se murió un martes en la madrugada. Matilde estaba sola con él.
Lo vio luchar por respirar, vio cómo se le iban apagando los ojos, le agarró la mano y le rezó hasta que sintió cómo esa mano se ponía fría. Los hijos llegaron para el entierro, llegaron bien vestidos, con pantalones de casimir y zapatos brillosos, saludaron a la gente del pueblo, recibieron las condolencias, se pararon junto a la tumba, pero Matilde no los vio llorar, ni una lágrima. Lo que sí vio fue cómo empezaron a preguntar por los papeles. Todavía con la tierra fresca sobre la tumba de su padre, ya andaban averiguando qué había dejado don Eliseo. «Mamá, hay que ir al notario», le dijo Rubén una semana después del entierro. «Papá dejó un testamento. Hay que ver cómo quedaron las cosas». Ella confió, como siempre había confiado. Fueron al notario en el pueblo, un señor gordo con lentes que hablaba con palabras complicadas. Matilde se sentó ahí, con su rebozo negro de luto, sin entender la mitad de lo que decían. Escuchó la propiedad principal, las cuentas bancarias, el ganado registrado, los vehículos. Todo sonaba lejano, como si hablaran de la vida de otra persona. «Y para la señora Matilde Hernández», dijo el notario leyendo el papel, «queda la propiedad localizada en el ejido de San Miguel, con una extensión aproximada de media hectárea». «¿Eso es todo?», preguntó ella sin entender bien. «Eso es lo que dice el testamento, señora», respondió el notario sin levantar la vista. Rubén le puso la mano en el hombro. «Es lo mejor, mamá. Esa casita está tranquila. Vas a estar bien ahí. Nosotros nos encargamos de lo demás, de pagar impuestos, de vender el ganado, de todo ese rollo legal que es complicado. Tú no te preocupes». Y ella, tonta de ella, había firmado donde le dijeron que firmara. Con su letra chueca, casi de niña, escribió su nombre en esos papeles que no entendía. Después vino lo peor. Le dijeron que tenía que desocupar la casa grande, que ya no era suya, que ellos necesitaban venderla para liquidar las deudas del papá. Matilde empacó sus cosas. No tenía mucho. Nunca había tenido mucho. Y esperó a que vinieran por ella. Y vinieron, con esa camioneta y esas caras de fastidio, la subieron como bulto y la trajeron hasta aquí, hasta estas 4 paredes olvidadas donde supuestamente su marido le había dejado su herencia. Carlitos salió de la casa tallándose los ojos. «Abuela, tengo hambre». Matilde regresó al presente de golpe, se limpió las lágrimas que no se había dado cuenta que estaba derramando y le sonrió al niño. «Vamos a caminar al pueblo, mijo, a ver qué conseguimos». Agarró las últimas monedas que tenía guardadas en un trapito. No eran muchas, apenas para un par de días. Y emprendieron el camino, media hora de caminata por el sendero lodoso, Carlitos agarrado de su mano. En el pueblo, la gente los miraba. Matilde sentía esas miradas clavándosele en la espalda. Sabían, claro que sabían. En los pueblos chicos todos se enteran de todo. Compró unas tortillas, un puño de frijoles, 3 tomates y un pedacito de queso. La señora de la tienda la miró con lástima, pero no dijo nada. Al regresar, Matilde preparó frijoles en una lata vieja que encontró en un rincón de la casa. No tenía ni sal, pero algo era algo. Mientras el niño comía, ella se quedó viendo las paredes. Estas paredes que ahora eran su único techo, estas paredes testigos de su humillación, y por primera vez desde que llegó, se permitió preguntarse, ¿de verdad Eliseo había querido esto para ella? ¿De verdad su marido, después de 50 años juntos, le había dejado solamente esto? Algo no cuadraba, algo olía mal. Pero era una vieja ignorante del rancho. ¿Qué iba a saber ella de testamentos y papeles legales? Se acomodó en el piso junto a Carlitos y cerró los ojos. Los recuerdos seguían ahí, revoloteando como pájaros sin rumbo. Su vida entera cabía en esta casa vacía, trabajo, sacrificio, amor entregado sin medida. Y al final, nada. Solo paredes viejas y un corazón roto. Los días empezaron a pasar con esa lentitud pesada de quien no tiene más remedio que aguantar.
Matilde se levantaba cada mañana con el cuerpo adolorido. Rezaba sus oraciones mirando hacia donde imaginaba que estaría el este, y luego se ponía a hacer lo que podía con lo poco que tenía. El primer problema era el agua. No había pozo cerca, y el arroyo más cercano quedaba a 20 minutos caminando por un sendero pedregoso. Matilde bajaba con Carlitos cargando un bote de plástico rajado que encontró tirado detrás de la casa. Llenaban el bote y lo traían de regreso entre los dos, el agua chapoteando, mojándoles los pies. «Abuela, ¿por qué no nos vamos a vivir con mi mamá?», preguntó Carlitos una de esas mañanas mientras cargaban el agua. Matilde apretó los labios. La mamá del niño era su nuera, casada con el hijo de en medio. Esa mujer había sido la primera en decirle a Matilde que ya era hora de que dejara de estorbar, que ya había vivido suficiente en casa ajena. «Tu mamá tiene su vida, mijo, y nosotros tenemos la nuestra. Pero aquí no hay nada. Hay paredes, hay techo, y nos tenemos el uno al otro. Eso es más de lo que mucha gente tiene». El niño no preguntó más, pero Matilde vio en sus ojos que no entendía. ¿Cómo iba a entender? Era apenas un niño. No tenía por qué cargar con el peso de saber que su propia familia había abandonado a su abuela como se abandona un perro viejo. Las monedas se fueron acabando más rápido de lo que Matilde esperaba. Al cuarto día solo le quedaba para comprar tortillas. Al sexto día, nada. Fue entonces cuando apareció doña Lupita. Matilde estaba afuera, intentando prender un fuego con ramas húmedas y unos trapos viejos, cuando escuchó pasos. Levantó la vista y vio a una mujer robusta, de unos 60 años, acercándose por el camino con una olla en las manos. «Buenos días, le de Dios». «Señora», dijo la mujer con una sonrisa amable, «soy Lupita. Vivo en el rancho de allá atrás, como a 1 kilómetro. Me enteré que había alguien viviendo aquí». Matilde se limpió las manos en el delantal y se puso de pie. «Buenos días. Sí, aquí estamos, acomodándonos». Lupita miró la casa, las paredes despintadas, el techo chueco, y después miró a Matilde. No dijo nada, pero sus ojos dijeron todo. Se acercó y le extendió la olla. «Le traje unos frijoles que me sobraron de ayer, y aquí en esta bolsita va un pedacito de queso fresco que hice. No es gran cosa, pero...». «No, señora, no puedo aceptar», empezó a decir Matilde, aunque el estómago se le apretó de ganas. «Claro que puede. Entre vecinas nos ayudamos. Además, los frijoles ya están hechos y en mi casa somos pocos. Se van a echar a perder si no se los lleva». Matilde recibió la olla con manos temblorosas. Hacía 2 días que ella y Carlitos solo habían comido tortillas duras y agua. «Dios se lo pague, señora. Lupita, dígame Lupita, y si necesita algo nomás me avisa. Mi rancho está siguiendo el camino hacia el cerro, la casa con las bugambilias moradas, no puede perderse». Cuando Lupita se fue, Matilde se sentó en el suelo y lloró, no de tristeza, sino de alivio. Todavía había gente buena en el mundo. Todavía había quien tendía la mano sin esperar nada a cambio. Calentó los frijoles en la lata sobre el fuego que por fin había logrado prender, y ella y Carlitos comieron hasta llenarse. Fue la primera vez en días que el niño sonrió. El domingo, Matilde decidió ir a misa. No tenía ropa bonita. Todo lo que tenía era viejo y remendado, pero se puso su rebozo menos raído y peinó a Carlitos lo mejor que pudo. Caminaron los dos hasta el pueblo, llegando justo cuando empezaban las campanadas. La iglesia estaba llena. Matilde y Carlitos se sentaron hasta atrás, en una banca de madera carcomida. La gente volteaba a verlos, cuchicheando entre ellos. Matilde mantuvo la cabeza en alto, mirando hacia el altar. El padre Tomás era un hombre mayor, de pelo blanco y manos temblorosas, pero su voz seguía siendo fuerte cuando hablaba desde el púlpito. «Hermanos», dijo después de leer el Evangelio, «hoy quiero que recemos por alguien. No voy a decir su nombre porque no hace falta, Dios ya sabe quién es. Recemos por una abuela que ha sido tratada injustamente por sus propios hijos».
Recemos para que encuentre paz, para que tenga lo necesario para vivir y para que Dios toque el corazón de aquellos que la han abandonado. Matilde sintió que se le cerraba la garganta. Miró hacia el altar, hacia ese Cristo crucificado que siempre había estado ahí, y las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas sin permiso. Al terminar la misa, varias personas se le acercaron, algunas con curiosidad, otras con lástima, unas pocas con verdadero interés. ¿Es cierto que sus hijos la dejaron en la casa vieja del ejido?, preguntó una señora gorda con voz de chismosa. Las cosas son como Dios quiere, respondió Matilde sin dar detalles. Pero el padre Tomás se acercó después, cuando ya casi todos se habían ido. Doña Matilde, ¿verdad? Me habló Lupita de usted. Sí, padre. Venga a verme cuando guste a la casa parroquial. Siempre hay algo de comida que podemos compartir. Y si necesita ropa para el niño, las señoras del grupo de caridad tienen cositas guardadas. No quiero ser carga, padre. No es carga. Es lo que hacemos los cristianos. Nos cuidamos unos a otros. Matilde asintió, sin poder hablar por el nudo en la garganta. De regreso a la casa, Carlitos iba más animado. El padre es buena gente, ¿verdad, abuela? Sí, mijo, todavía hay gente buena, pero esa noche, acostada en el piso duro, Matilde no podía dejar de pensar, así iba a ser el resto de su vida, viviendo de la caridad ajena, siendo la vieja abandonada del pueblo, la que daba lástima. Ella había trabajado toda su vida, había dado todo lo que tenía, no era justo terminar así. Los días siguientes trajeron una rutina áspera pero manejable. Lupita venía cada 2 o 3 días con algo, unos huevos, un poco de masa, verduras de su huerta. El padre Tomás mandó con una señora del pueblo una cobija menos raída y un suéter para Carlitos. La gente del pueblo, aunque chismosa, no era mala del todo. Algunos saludaban cuando la veían pasar, otros desviaban la mirada. Matilde empezó a hacer lo que podía para ganarse la vida. Le ayudaba a Lupita con las labores de su rancho a cambio de comida, lavaba ropa para 2 familias del pueblo que le pagaban unas monedas. No era mucho, pero alcanzaba para lo básico. Carlitos iba a la escuela del pueblo. Matilde insistió en eso. Aunque el niño tenía que caminar solo los 4 kilómetros de ida y vuelta. La maestra, una muchacha joven de la ciudad, le prestaba cuadernos y lápices porque Matilde no tenía con qué comprarlos. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio usando una piedra plana que había encontrado, Matilde se puso a ver la casa. Realmente verla, las paredes descarapeladas, las ventanas chuecas, el techo que amenazaba con caerse en cualquier momento. ¿Por qué Eliseo le habría dejado esto? ¿Por qué solamente esto? Su marido no había sido cariñoso, pero tampoco cruel. Había sido un hombre justo, trabajador, que guardaba cada peso con cuidado. Siempre decía que había que dejarles algo a los hijos, pero también que una mujer sin marido necesita un techo seguro. Esto no era un techo seguro, esto era casi una ruina. Matilde dejó la ropa a medio lavar y se acercó a las paredes. Las tocó con las manos, sintiendo el adobe frío, las grietas, los pedazos donde el repello se había caído. Había algo que no cuadraba, algo que no tenía sentido, pero era una vieja ignorante del rancho. ¿Qué iba a saber ella? Carlitos llegó corriendo de la escuela con un dibujo que había hecho. Mira, abuela, dibujé nuestra casa. Matilde vio el papel, una casita con paredes derechitas, un techo completo, flores en las ventanas y 2 figuritas tomadas de la mano, ella y él. Está muy bonito, mijo. Algún día va a ser así de verdad, dijo el niño con esa fe ciega que solo tienen los niños. Ya vas a ver. Matilde abrazó a su nieto y escondió la cara en su pelo para que no la viera llorar. Tal vez el niño tenía razón. Tal vez algún día las cosas mejorarían, o tal vez no. Pero por ahora tenían paredes, tenían frijoles en la olla y se tenían el uno al otro, y por ahora
Eso tendría que ser suficiente. Pasaron 3 semanas desde que Matilde y Carlitos llegaron a esa casa olvidada. 3 semanas de levantarse con el cuerpo adolorido, de caminar al pueblo por tortillas, de lavar ropa ajena para conseguir unas monedas. 3 semanas de aprender a vivir con lo mínimo. Pero ese miércoles amaneció diferente. El viento soplaba fuerte desde temprano, levantando polvo y haciendo rechinar las tablas flojas de las ventanas. Era de esos vientos que anuncian cambio, que traen algo consigo. Carlitos se había ido a la escuela temprano. Ahora ya conocía el camino de memoria y lo hacía casi corriendo. Y Matilde se quedó sola en la casa. Había terminado de barrer y de acomodar las pocas cosas que tenían cuando decidió que era momento de limpiar más a fondo. Las paredes estaban llenas de mugre acumulada por años. Y aunque no tenía con qué pintarlas, al menos podía quitarles el polvo y las telarañas. Agarró un trapo viejo, lo mojó en el agua que había traído del arroyo y empezó por la pared del fondo, la que estaba más maltratada. El repello se caía a pedazos y en algunos lugares se veían las piedras y la argamasa antigua. Mientras tallaba, pensaba en Eliseo, en los hijos, en cómo había llegado a esto. El viento entraba por las rendijas, silbando, moviendo el polvo que ella levantaba. Matilde talló con más fuerza una mancha oscura que parecía moho, y de repente sintió que algo se movía bajo el trapo. Un pedazo grande de repello se desprendió y cayó al suelo, levantando una nube de polvo. ¡Ay, caray!, murmuró tosiendo. Se agachó a recoger los pedazos cuando notó algo extraño, donde se había caído el repello, entre 2 piedras grandes. Había una grieta más profunda de lo normal. No era como las otras rajaduras superficiales que tenía la pared. Esta se metía hacia adentro, como si hubiera un hueco. Matilde se acercó más, entrecerrando los ojos. La luz del día apenas entraba por las ventanas tapadas, así que fue por la vela que usaban en las noches. La prendió con el encendedor viejo que le había dado Lupita y se arrodilló frente a la pared. Acercó la vela a la grieta. El resplandor amarillento iluminó el interior y Matilde vio algo que no parecía piedra ni argamasa. Era algo más oscuro, como metal o madera ennegrecida. El corazón le empezó a latir más rápido sin que supiera por qué. Con cuidado, metió los dedos en la grieta, palpando. Sí, definitivamente había algo ahí metido. Algo que alguien había escondido a propósito. Se levantó, buscó la navaja vieja que usaba para cortar verduras y regresó a la pared. Empezó a picar con cuidado alrededor de la grieta, quitando pedazos de argamasa seca que se desmoronaba fácil. El viento seguía soplando afuera, ahora más fuerte, haciendo temblar la puerta poco a poco. La cavidad se fue haciendo más grande y ahí, metido en ese hueco que alguien había hecho adrede en la pared, había una caja de metal, chata, oxidada, del tamaño de una caja de puros más o menos. Matilde la sacó con cuidado, temblándole las manos. Pesaba poco, pero se sentía sólida. El óxido le manchó los dedos de color naranja. Tenía un broche al frente, también oxidado, que le costó trabajo abrir. Cuando por fin cedió, Matilde levantó la tapa despacio. Adentro, envueltos en un trapo que ya casi era polvo, había papeles amarillentos, doblados con cuidado, y encima de todo, una fotografía vieja, de esas en blanco y negro, que se ponían color sepia con los años. Matilde sacó la fotografía con dedos temblorosos. Se acercó a la ventana para verla mejor con la luz del día. Era Eliseo, joven, tal vez de unos 30 años, parado frente a esta misma casa, pero la casa no estaba en ruinas. Tenía paredes parejas, recién encaladas de blanco, una puerta de madera buena, ventanas con marcos derechitos, y en el jardincito de enfrente, flores, dalias y margaritas que alguien había sembrado con cuidado. Matilde se quedó mirando la foto sin poder creer lo que veía. Esta casa había sido bonita alguna vez. Había sido un hogar de verdad.
Dejó la foto a un lado y sacó los papeles. El primero estaba escrito con letra formal, de las que usan en documentos importantes. Al principio le costó trabajo leer. Nunca había sido buena para las letras. Pero conforme fue descifrando las palabras, el corazón se le fue a los pies. Testamento de Eliseo Martínez en favor de su esposa legítima, Matilde Hernández. Las manos le temblaron tanto que casi deja caer el papel. Siguió leyendo, despacio, pronunciando cada palabra en voz baja para asegurarse de que estaba entendiendo bien. Ahí decía, negro sobre blanco, que Eliseo le dejaba todo. La casa grande del pueblo, las cuentas del banco, el ganado, las tierras, todo. Y también esta casa, esta propiedad del ejido. Pero no como lo único que le tocaba, sino como parte de todo lo demás. Y había más, una cláusula que decía bien clarito, los bienes pasarán a mis hijos después de la muerte de mi esposa. Siempre y cuando la hayan tratado con el respeto y cuidado que merece una madre, de no cumplir con esta condición, los bienes se destinarán a obras de caridad. Matilde tuvo que sentarse en el piso. Las piernas no la sostenían. Leyó el documento 3 veces, 4, 5, no podía ser, no podía estar viendo lo que estaba viendo. Debajo del testamento había una carta, escrita a mano, con la letra temblorosa de Eliseo. Esa letra que ella conocía de toda la vida. Estaba fechada apenas unos días antes de que él muriera. Matilde, empezaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque ya me fui de este mundo y porque tuviste el ojo suficientemente atento para encontrar lo que escondí. Sabía que los muchachos iban a querer quedarse con todo. Apenas yo me muriera, ya me habían estado preguntando por los papeles, por las cuentas, por cuánto valía el ganado. Los vi cambiar con los años. Se les llenó el corazón de ambición y se les olvidó de dónde vienen. Por eso escondí el testamento verdadero aquí. En esta casa, que fue la primera que construí cuando llegué al rancho. Antes de hacerla grande, esta casa tiene buenos cimientos. La hice con mis manos, piedra por piedra. Sabía que si escondía los papeles aquí, solo alguien con corazón simple y manos trabajadoras los encontraría. Alguien que de verdad viniera a vivir aquí, a limpiar, a cuidar el lugar. Ese alguien tenías que ser tú. Perdóname por no habértelo dicho en vida. Tenía miedo de que los muchachos me presionaran, de que me sacaran el secreto. Ya estaba viejo y débil. Preferí confiar en que Dios te guiaría hasta aquí, hasta esta grieta. Todo es tuyo, Matilde. Siempre fue tuyo. Trabaja toda tu vida para juntar eso. No dejes que nadie te quite lo que te corresponde, Eliseo. Matilde apretó la carta contra su pecho y se echó a llorar. Lloró como no había llorado desde que llegó a estas paredes. Lloró por el peso de la traición de sus hijos, por la soledad de estas semanas, por la humillación que había sentido al recibir limosnas, pero también lloró de alivio, de rabia, de algo que no sabía cómo nombrar. Eliseo no la había abandonado. Su marido, ese hombre serio y callado que nunca le dijo te quiero, pero que trabajó toda su vida para darle un techo, no la había dejado desamparada. Habían sido los hijos, sus propios hijos. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y volvió a meter todo en la caja. Las manos todavía le temblaban, pero ahora había algo más. Además del temblor, había determinación. Se levantó y guardó la caja envuelta en su rebozo, bien escondida debajo de las cobijas donde dormía. Nadie tenía que saber todavía. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué hacer con esto. El viento seguía soplando afuera, pero ahora a Matilde le parecía que silbaba diferente, como si cantara, como si le dijera que todo estaba a punto de cambiar. Cuando Carlitos llegó de la escuela, la encontró sentada en el suelo, mirando la pared con una expresión que el niño no supo descifrar. ¿Estás bien, abuela? Matilde volteó a verlo y por primera vez en semanas sonrió, una sonrisa verdadera. Sí, mijo, estoy bien, mejor que bien. ¿Por qué?
porque Dios escucha, mijo. Y responde, a veces tarda, pero responde. El niño no entendió, pero se encogió de hombros y sacó su tarea. Matilde lo vio hacer sus cuentas en el cuaderno rayado, y mientras tanto, en su cabeza empezó a formar un plan. Mañana iría a hablar con Lupita. Lupita era buena gente y su hijo era abogado en la ciudad. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Matilde no pudo dormir esa noche. Se quedó acostada en el piso duro, mirando las sombras que la vela hacía en el techo, con Carlitos roncando suavecito a su lado. Cada vez que cerraba los ojos, veía las letras del testamento, la letra temblorosa de Eliseo en la carta, la fotografía de la casa cuando todavía era bonita, pero más que eso, veía las caras de sus hijos. Rubén diciendo, eso es lo que te toca, amá, con esa voz fría, los otros dos sin siquiera voltear a verla cuando la camioneta se alejó. Las palabras que le habían dicho, que gastaba mucho en medicinas, que ya no servía para nada, que era una carga, todo había sido mentira, mentira planeada, calculada. No solo la habían abandonado, la habían robado. Cuando amaneció, Matilde ya tenía decidido qué hacer. Apenas Carlitos se fue a la escuela, envolvió la caja de metal en su rebozo y emprendió el camino al rancho de Lupita. El sol apenas estaba saliendo y el aire fresco le daba en la cara. Caminó rápido, más rápido de lo que había caminado en semanas, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. No era de miedo, era de rabia, de esa rabia quieta que arde por dentro, pero no grita. Llegó al rancho de Lupita cuando la mujer estaba echándoles maíz a las gallinas. Al verla, Lupita soltó el bote y se acercó con cara preocupada. «Ay, Matilde, ¿qué pasó? ¿Te ves?» «Necesito hablar contigo», interrumpió Matilde. «Es importante». Lupita la llevó adentro de su casa, una casita sencilla pero limpia, con olor a café recién hecho y tortillas calientes. Le sirvió una taza de café con mucha azúcar y se sentó frente a ella. «Ándale, cuéntame, ¿qué tienes, Matilde?» Desenvolvió el rebozo y sacó la caja con manos que todavía le temblaban un poco. Le mostró el testamento, la carta, la fotografía. Lupita leyó despacio. Conforme iba leyendo, su cara cambiaba. Primero sorpresa, después indignación, después coraje. «No puede ser», murmuró. «Esos desgraciados, perdóname la palabra, pero esos hijos tuyos son unos miserables». «Lo son», dijo Matilde, y era la primera vez que se permitía decirlo en voz alta. «Me robaron, me quitaron todo y me botaron como basura. ¿Qué vas a hacer?» «No sé, por eso vine contigo. Tú dijiste que tu hijo es abogado». Lupita se levantó de golpe, casi tirando su taza de café. «Mi Toño te va a ayudar. Ahora mismo le hablo. Esto no se puede quedar así, Matilde. Esto es un crimen». Sacó un celular viejo de una bolsa y marcó. Matilde la escuchó hablar con su hijo, contándole todo atropelladamente. Cuando colgó, tenía los ojos brillantes. «Dice que hoy mismo en la tarde pasa por ti. Va a venir desde la ciudad. Quiere ver los papeles». Matilde sintió que algo se aflojaba en el pecho. No estaba sola. Había gente que sí se preocupaba, que sí quería ayudar. «No tengo con qué pagarle». «No seas tonta. Mi hijo no te va a cobrar. Esto es una injusticia y él odia las injusticias. Además, ya verás que cuando recuperes lo que es tuyo, todo se va a arreglar». Esa tarde, Antonio llegó al rancho de su madre en un carro modesto pero limpio. Era un hombre como de 40 años, con lentes y cara seria pero amable. Saludó a Matilde con respeto, llamándola señora, y se sentó con ella en la mesa de la cocina de Lupita. Revisó los documentos con cuidado, sacando otros papeles de su portafolio, haciendo anotaciones. Matilde lo veía trabajar sin decir nada, el estómago hecho un nudo, después de lo que parecieron horas. Pero fueron solo 20 minutos. Antonio levantó la vista. «Señora Matilde, este testamento que usted encontró es completamente legal. Está fechado, firmado y registrado ante notario. Mire aquí», señaló un sello.
Este es el sello oficial. Esto se hizo hace 15 años, cuando su esposo todavía estaba bien de salud. ¿Y el otro? El que leyeron mis hijos. Antonio hizo una mueca. Me gustaría ver ese documento, pero por lo que usted me cuenta, muy probablemente sea falso. La fecha no cuadra. El contenido contradice completamente este testamento original. Si llevamos esto ante un juez, sus hijos van a tener que explicar muchas cosas. ¿Qué tan muchas? Falsificación de documentos es delito federal, señora. Podrían ir a la cárcel, pero aunque no fuera delito, legalmente este testamento, tocó los papeles amarillentos, es el que vale. Todo lo que heredaron sus hijos era suyo primero, y según esta cláusula, si no la trataron con respeto, ni siquiera deberían heredar después de que usted fallezca. Matilde se quedó callada un momento, procesando las palabras. ¿Qué debo hacer? Primero, vamos a ir al notario para que haga una copia certificada de estos documentos. Después, presentamos un recurso legal para impugnar el testamento falso. Va a haber un proceso, puede tardar unos meses, pero señora, usted va a ganar, esto está clarísimo. Y mientras tanto, siga haciendo su vida normal. No diga nada a sus hijos todavía. Déjeme a mí mover los hilos legales primero. Matilde asintió. Se sentía rara, como si estuviera flotando. Durante semanas había sido la víctima, la pobre vieja abandonada. Ahora, de repente, tenía poder. Tenía la verdad en sus manos. Pero con ese poder venía algo más. Algo oscuro y pesado que se le instaló en el pecho y no la dejaba respirar bien. Esa noche, de vuelta en su casa, con Carlitos ya dormido, Matilde sacó de nuevo la carta de Eliseo, la leyó una vez más a la luz de la vela. Despacio, saboreando cada palabra, su marido la había protegido. Incluso desde la tumba, la había cuidado. Pero sus hijos... Se le llenaron los ojos de lágrimas, y esta vez no eran de alivio, eran de dolor, de ese dolor que solo una madre puede sentir cuando entiende que los hijos que parió, que amamantó, que cuidó cuando estaban enfermos, que defendió de todo mal, esos mismos hijos la habían traicionado deliberadamente. No había sido un malentendido, no había sido confusión, había sido robo, había sido maldad pura. ¿Cómo había pasado? ¿En qué momento se les había secado el corazón? Se acordó de cuando eran chiquitos, de Rubén corriendo a abrazarla cuando volvía del río con la ropa lavada, del mediano trayéndole flores silvestres, del más chico durmiéndose en sus brazos mientras ella le cantaba. ¿Dónde se habían quedado esos niños? ¿Quiénes eran estos hombres que firmaron papeles falsos y la tiraron en una casa en ruinas? Lloró como no había llorado el día anterior, porque una cosa era descubrir que tenía derecho a recuperar sus cosas, y otra muy distinta era aceptar que sus propios hijos habían querido robarle, que la habían visto como estorbo, que le habían mentido a la cara. El testamento falso no había aparecido solo. Alguien lo hizo, alguien fue al notario y presentó papeles fraudulentos, y ese alguien habían sido sus muchachos. Sus 3 muchachos juntos, de acuerdo, planeándolo. Matilde apretó la carta contra su pecho y se meció hacia adelante y hacia atrás, como cuando arrullaba a sus bebés hace tantos años. ¿Por qué?, susurró en la oscuridad. ¿Por qué me hicieron esto? No hubo respuesta, solo el silencio de la noche y el viento que silbaba entre las rendijas. Pero entonces, en medio de su llanto, algo cambió. Algo se endureció dentro de ella. Era como si una parte suave, blanda, vulnerable, se hubiera convertido en piedra. Sus hijos habían decidido tratarla como si no valiera nada. Habían decidido que su comodidad, su dinero, su vida fácil en la ciudad, valía más que el respeto a su madre. Pues bien, ahora iban a aprender que las acciones tienen consecuencias. Matilde se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Ya no era solo la vieja abandonada que pedía limosna, ahora era una mujer que sabía la verdad. Y la verdad, como le había dicho alguna vez el padre Tomás, siempre sale a la luz.
Quizá no por maldad, quizá no por venganza, pero por justicia. Por justicia tenía que hacerlo. Guardó la carta de nuevo en la caja y la escondió bien. Mañana irían con Antonio al notario. Empezarían el proceso legal y después ya se vería. Se acostó junto a Carlitos y cerró los ojos. Esta vez sí pudo dormir. Soñó con Eliseo joven, construyendo esta casa piedra por piedra, silbando mientras trabajaba, y soñó con flores, dalias y margaritas creciendo frente a las paredes recién encaladas. El martes siguiente, Antonio pasó por Matilde temprano en la mañana, llegó en su carro, saludó a Carlitos que se iba a la escuela, y esperó pacientemente mientras Matilde se ponía su rebozo menos gastado y agarraba la caja de metal envuelta en un trapo limpio. ¿Está lista, señora? Lista. El camino a la ciudad tardó casi 1 hora. Matilde iba callada en el asiento del pasajero, viendo por la ventana cómo el campo se iba convirtiendo poco a poco en casas. Después, en calles pavimentadas, después en edificios. Hacía años que no venía a la ciudad. Le parecía ruidosa, apurada, llena de gente que caminaba sin ver a nadie. Antonio la llevó directo a la oficina del notario. Era un edificio viejo en el centro, con escaleras de piedra y un letrero que decía Notaría Pública número 3. Adentro olía a papel viejo y a café. Había una secretaria de edad, con lentes colgados de una cadena, que los hizo pasar después de que Antonio explicó que tenían cita. El notario era un señor gordo, calvo, como de 60 años, con un bigote gris y una panza que le estorbaba para sentarse bien en su silla. Se llamaba licenciado Mendoza y tenía cara de haber visto de todo en la vida. «Siéntense, por favor», dijo, señalando 2 sillas frente a su escritorio lleno de papeles y folders amarillos. Antonio me adelantó un poco de qué se trata el asunto. Trajeron los documentos. Matilde sacó la caja y con cuidado puso el testamento y la carta sobre el escritorio. El notario se puso los lentes, acercó una lámpara y empezó a revisar. Pasaron 5 minutos de silencio, 10. El único sonido era el de las páginas que el notario pasaba despacio, revisando cada detalle. Matilde tenía las manos apretadas sobre su regazo, los nudillos blancos. Por fin el notario levantó la vista. «¿Usted es Matilde Hernández, viuda de Martínez?» «Sí, señor. ¿Y estos 3 hombres mencionados aquí?» Señaló unos nombres en el testamento. «¿Son sus hijos?» «Sí, Rubén, Mario y Alberto». El notario se quitó los lentes y se talló los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta, más seria. «Señora, este documento que usted trajo es completamente legítimo. Está registrado aquí en esta misma notaría, con fecha de hace 15 años. Yo no era el titular en ese entonces, pero reconozco el sello de mi antecesor. Este es un testamento válido y legal». «¿Y el otro?», preguntó Matilde con voz temblorosa. «El que leyeron mis hijos». El notario frunció el ceño. «Hace 2 meses vino aquí uno de sus hijos, el tal Rubén. Presentó un documento que supuestamente era el testamento de su padre. Yo lo revisé y me pareció extraño porque la fecha era muy reciente, apenas unos días antes de la muerte del señor Eliseo. Pero venía con firmas, con sellos. En ese momento no tuve razón para dudar. Lo tiene aquí todavía. Puede compararlo». El notario buscó en un archivero, sacó un folder y puso el otro testamento junto al original que Matilde había traído. Incluso Matilde, que no sabía mucho de letras, podía ver las diferencias. La letra era distinta, el papel era diferente, los sellos no se parecían. «Esto», dijo el notario golpeando con el dedo el testamento falso, «es una falsificación. No muy buena, debo decir. Si hubiera tenido el original para comparar en ese momento, jamás lo habría aceptado. Pero como no hubo nadie que objetara, procedí según lo que se me presentó». «¿Qué significa eso?», preguntó Matilde. Antonio se inclinó hacia adelante. «Significa»,
señora Matilde, que sus hijos cometieron fraude, fabricaron un documento falso y lo presentaron como legítimo para quedarse con una herencia que no les correspondía. Eso es un delito. El notario asintió gravemente. Y no es cualquier delito. Estamos hablando de falsificación de documentos oficiales, fraude en materia testamentaria, despojo. Si esto se lleva ante un juez, sus hijos van a tener problemas muy serios. Matilde sintió que la cabeza le daba vueltas. Una parte de ella, la parte que había sido madre toda su vida, quería decir: no, esperen, no los metan a la cárcel, son mis hijos. Pero otra parte, la parte que había dormido en el suelo, que había pasado hambre, que había cargado agua del arroyo con 70 años, esa parte dijo: ¿qué tengo que hacer para arreglar esto? El notario y Antonio intercambiaron miradas. Primero, dijo el notario, voy a hacer copias certificadas de este testamento original. Son documentos oficiales que tienen validez legal. Después, voy a redactar un oficio explicando que el testamento presentado hace 2 meses es falso y que el verdadero es este. Y yo, añadió Antonio, voy a presentar una demanda civil para recuperar los bienes que le fueron quitados ilegalmente. También voy a notificar al Ministerio Público sobre la falsificación para que ellos decidan si procede una investigación penal. ¿Cuánto va a tardar? El proceso puede tomar varios meses, dijo Antonio con honestidad. Pero señora, usted tiene todas las de ganar. El testamento original es irrefutable. Sus hijos no van a poder defenderse de esto. Matilde asintió despacio. Varios meses más en esa casa caída, viviendo de limosnas y de lo poco que ganaba lavando ropa, pero ya había aguantado semanas. Podía aguantar un poco más. Háganlo, dijo. Hagan lo que tengan que hacer. El notario se puso a trabajar inmediatamente, sacó una cámara especial y fotografió cada página del testamento. Después hizo copias en un papel especial con marca de agua, puso sellos, firmas, fechas. Le entregó a Matilde un juego de copias certificadas metidas en un sobre manila. Guarde esto en un lugar seguro. Es su respaldo. Y el original se queda aquí, en la bóveda de la notaría, donde debió estar desde un principio. Nadie va a poder tocarlo sin orden judicial. Cuando salieron de la notaría, ya era media tarde. Antonio llevó a Matilde a comer a una fondita cerca de ahí. Pidió caldo de pollo y tortillas recién hechas. Matilde comió despacio, saboreando cada cucharada. Hacía semanas que no comía algo caliente y bien sazonado. ¿Cómo se siente, señora?, preguntó Antonio mientras comía. Matilde dejó la cuchara en el plato. Raro, me siento rara, como si esto no me estuviera pasando a mí. Le está pasando y está haciendo lo correcto. Son mis hijos, licenciado, que la trataron como si no valiera nada. Aún así, Antonio se limpió la boca con una servilleta y se inclinó hacia ella, mirándola directo a los ojos. Señora Matilde, con todo respeto, sus hijos adultos tomaron decisiones adultas. Sabían lo que hacían. Falsificaron documentos, la despojaron de su patrimonio, la abandonaron en condiciones indignas. Usted no les está haciendo nada malo, solo está reclamando lo que siempre fue suyo. Y si van a la cárcel, eso lo decide un juez, y francamente deberían ir. Pero entienda una cosa. Si usted no hace nada, si deja las cosas como están, ellos se van a quedar con todo y usted va a terminar sus días en la miseria. ¿Eso es lo que quiere? Matilde negó con la cabeza. No, entonces hay que seguir adelante. De regreso al rancho, Matilde iba más callada todavía que en la mañana. Antonio respetó su silencio, poniendo música bajita en el radio. Cuando llegaron a la casa, el sol ya estaba bajando. Carlitos estaba sentado afuera esperándola, haciendo su tarea en el suelo con la luz que quedaba. ¿Cómo te fue, abuela? Bien, mijo, todo salió bien. Antonio se despidió con un apretón de manos. La voy a mantener informada de cada paso. Señora, y no se preocupe por nada.
Usted solo siga su vida normal. Yo me encargo del resto. Cuando el carro se alejó, Matilde se quedó parada ahí con el sobre Manila apretado contra su pecho. Carlitos la miraba con curiosidad. ¿Qué traes ahí, abuela? Justicia, mijo. Traigo justicia. Esa noche, después de que Carlitos se durmió, Matilde sacó el sobre y revisó otra vez los papeles, las copias certificadas, el sello oficial, la firma del notario. Era real, todo era real. En unos meses, si todo salía como Antonio decía, ella recuperaría la casa grande, las cuentas, todo lo que era suyo, pero más importante que eso, la verdad iba a salir a la luz. Sus hijos iban a tener que enfrentar lo que hicieron. Y aunque le doliera el corazón de madre, aunque una parte de ella todavía los quisiera y deseara que todo fuera un mal sueño, sabía que esto era necesario. Porque el perdón sin justicia no es perdón, es complicidad. Y ella ya había sido cómplice demasiado tiempo de su propio sufrimiento. Antonio cumplió su palabra. A los pocos días, Matilde recibió por medio de Lupita una copia de la demanda que había presentado ante el juez. Era un documento grueso, lleno de palabras complicadas que ella no entendía del todo, pero que Antonio le explicó por teléfono en términos sencillos. Estaba pidiendo oficialmente que se anulara el testamento falso y que se reconociera el verdadero. También solicitaba que todos los bienes que habían sido transferidos a los hijos regresaran a nombre de Matilde. ¿Y cuándo se van a enterar mis muchachos?, preguntó Matilde con el estómago hecho nudo. Ya se enteraron, señora. Ayer les notificaron. Un actuario fue a sus domicilios en la ciudad y les entregó la citación judicial. Tienen 20 días para responder. Matilde colgó el teléfono. Lupita le había prestado el suyo y se quedó parada ahí. Mirando la pared, ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Lo que no esperaba era qué tan rápido iba a correr la noticia. En los pueblos chicos, las noticias vuelan más rápido que el viento. Para el fin de semana, todo mundo en el pueblo sabía que doña Matilde, la vieja abandonada que vivía en la casa caída del ejido, había encontrado el testamento verdadero de su marido, y que sus hijos, esos señores bien vestidos que venían en camioneta del año, habían falsificado documentos para robarle su herencia. El domingo, cuando Matilde fue a misa con Carlitos, la gente la miraba diferente. Ya no eran miradas de lástima, eran miradas de respeto, de curiosidad, de algo parecido a la admiración. Doña Chuyita, la del puesto de verduras en el mercado, se le acercó después de la misa. «Ay, Matilde, me enteré de lo que pasó. ¡Qué barbaridad! Tus hijos deberían darles vergüenza. Las cosas son como Dios las permite». «Chuyit, pues sí, pero qué bueno que encontraste esos papeles. Ya era hora de que se hiciera justicia». Don Beto, el del molino, le dio unas palmaditas en el hombro. «Échale ganas, señora, no te dejes. Los hijos malagradecidos no merecen nada». Hasta el padre Tomás la llamó aparte después de misa. «Matilde, me enteré de tu situación. Quiero que sepas que cuentas con mi apoyo. Si necesitas que testifique sobre las condiciones en las que te dejaron vivir, lo haré con gusto». «Gracias, padre. Y recuerda», dijo el sacerdote con voz seria, «buscar justicia no es pecado, es un acto de dignidad. Dios está de tu lado». Matilde salió de la iglesia con un sentimiento extraño. Por un lado, le daba pena que todo el pueblo estuviera hablando de sus asuntos privados. Por otro, había algo reconfortante en saber que la gente estaba de su lado, que nadie la veía como la que estaba causando problemas, sino como la víctima que finalmente se estaba defendiendo. Pero no todo fue apoyo. El miércoles por la tarde, mientras Matilde lavaba ropa en el patio, escuchó el ruido de un motor, levantó la vista y vio una camioneta conocida bajando por el camino de tierra. Se le heló la sangre. Era la camioneta de Rubén. Se quedó paralizada, con las manos todavía en el agua jabonosa. Viendo cómo el vehículo se acercaba, no venía solo.
Los tres hermanos venían juntos. La camioneta se detuvo frente a la casa, levantando una nube de polvo. Se bajaron los tres, Rubén con su camisa de vestir y sus zapatos lustrados, Mario con sus lentes oscuros, Alberto con cara de pocos amigos. Matilde se limpió las manos en el delantal y se puso de pie. El corazón le latía rápido, pero no iba a dejar que la vieran asustada. «Mamá», dijo Rubén, acercándose con los brazos abiertos, como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estás? Vinimos apenas nos enteramos de este malentendido». Matilde no se movió. No aceptó el abrazo. «No hay ningún malentendido, Rubén». «Claro que sí, mamá. Ese testamento que encontraste está muy viejo. Las cosas cambiaron. Papá hizo otro testamento después, más actualizado. Por eso, ese testamento actualizado que trajeron es falso», interrumpió Matilde con voz firme. «Lo revisó el notario. Las firmas no son de tu papá. Los sellos son falsos. Ustedes lo fabricaron». Se hizo un silencio pesado. Los tres hermanos se miraron entre ellos. Mario, el de en medio, dio un paso adelante. «Mamá, estás confundida, estás viejita, no entiendes bien estas cosas legales. Alguien te está metiendo ideas en la cabeza». «¿Ideas?». La voz de Matilde subió de volumen. «Ideas como que me dejaran aquí a morir, ideas como que se repartieran todo lo que su padre trabajó toda su vida para dejármelo a mí». «Te dejamos una casa, mamá», dijo Alberto, el más joven, con menos paciencia que sus hermanos. «No te dejamos en la calle, me dejaron 4 paredes cayéndose. Sin cama, sin comida, sin nada. Y se llevaron la casa grande, las cuentas, el ganado, todo. No solo eso, mintieron, falsificaron papeles, me robaron». «No te robamos nada», explotó Rubén perdiendo la compostura. «Esa casa, ese dinero, ese ganado, lo administramos nosotros durante años, mientras papá estaba enfermo. Lo hicimos producir, lo cuidamos. ¿Y tú qué hiciste? Nada, solo estar ahí, siendo una carga». Las palabras cayeron como piedras. Matilde sintió que le faltaba el aire, pero no lloró. Ya no tenía más lágrimas para estos hombres. «Yo los parí», dijo con voz quebrada pero firme. «Los amamanté, los cuidé cuando estaban enfermos. Les di de comer, los vestí, los mandé a la escuela. Trabajé de sol a sol toda mi vida para que ustedes tuvieran algo mejor, y así es como me pagan». «Ay, mamá, ya con el drama», dijo Mario quitándose los lentes. «Mira, te vamos a hacer una oferta, retiras la demanda, firmas unos papeles diciendo que estás conforme con lo que te dimos y nosotros te pasamos una mensualidad, no mucho, pero algo para que vivas tranquila. Me están ofreciendo dinero para que me calle. Te estamos ofreciendo una solución», dijo Rubén. «Porque si esto sigue, mamá, te va a ir mal. Tenemos abogados buenos, muy buenos, y tú tienes al hijo de la comadre Lupita que apenas está empezando. ¿De verdad crees que vas a ganar, Matilde?». Los miró uno por uno, estos hombres que alguna vez fueron sus bebés, sus niños que corrían por el rancho pidiendo tortillas. ¿Dónde estaban esos niños? ¿Quiénes eran estos extraños con caras duras y corazones de piedra? «Sí», dijo finalmente, «sí creo que voy a ganar, porque la verdad está de mi lado, y ustedes lo saben. Por eso vinieron, porque tienen miedo». «No tenemos miedo de nada», escupió Alberto. «Entonces váyanse y no vuelvan hasta que vengan a pedir perdón de rodillas». Rubén soltó una risa amarga. «¿Perdón? ¿Tú quieres que te pidamos perdón después de todo lo que hemos aguantado? Yo los aguanté a ustedes 9 meses en mi panza, años en mi casa, toda una vida en mi corazón», gritó Matilde, y era la primera vez que les gritaba en toda su vida. «Y ustedes me pagaron con traición, con mentiras, me dejaron aquí como perro que ya no sirve, pues ese perro viejo ahora está ladrando muy fuerte», dijo Mario con desprecio. Matilde respiró hondo. «No iba a seguir discutiendo, no con ellos, ya no. Váyanse de mi propiedad ahora». «¿Tu propiedad?», se burló Alberto. «Esto es un basurero.
Es mi basurero y es más mío que nada de lo que ustedes tengan ahora, porque lo que ustedes tienen es robado. Rubén dio un paso hacia ella, con el dedo levantado. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Te lo juro que... ¿Qué? Interrumpió una voz desde atrás. Todos voltearon. Era el padre Tomás, que venía caminando por el sendero acompañado de Lupita y don Beto. Detrás de ellos venían más personas del pueblo. ¿Qué le van a hacer?, repitió el padre con voz dura. Van a amenazar a una anciana delante de testigos. Rubén bajó la mano. Los tres hermanos miraron al grupo de vecinos que los observaban con caras de reprobación. Esto no se va a quedar así, murmuró Rubén. Tienen razón, dijo el padre Tomás acercándose. No se va a quedar así, se va a resolver en los tribunales. Como debe ser, y hasta entonces déjenla en paz. Los tres hermanos se subieron a la camioneta sin decir más. El motor rugió y el vehículo dio media vuelta, alejándose rápido y levantando tierra. Matilde se quedó parada ahí, temblando. Lupita corrió a abrazarla. Ya pasó, Matilde, ya pasó. Escucharon todo, ¿verdad? Cada palabra, dijo don Beto. Y si hace falta testificar de las amenazas que te hicieron, aquí estamos. El padre Tomás le puso una mano en el hombro. No estás sola, Matilde. Esta comunidad está contigo. Y Dios también. Matilde por fin se permitió llorar. Pero esta vez no era de tristeza ni de dolor. Era de alivio, de gratitud, porque por primera vez en mucho tiempo se sentía acompañada. La noticia de la confrontación corrió por el pueblo esa misma tarde, y con ella la certeza de que doña Matilde no iba a dejarse, que iba a pelear hasta el final, porque la justicia, cuando se busca con dignidad, siempre encuentra aliados. Pasaron 2 meses en los que Antonio trabajó sin descanso, presentando pruebas, declaraciones, documentos. El juez había aceptado revisar el caso y había ordenado una investigación pericial sobre el testamento falso. Los resultados fueron contundentes. Las firmas no coincidían con las de don Eliseo. Los sellos eran fabricados. El papel era de una época diferente a la fecha que marcaba el documento. El fraude era innegable. Antonio llamó a Matilde una mañana de jueves. «Señora, tengo buenas noticias». El juez dictaminó a su favor. El testamento falso queda anulado. El único testamento válido es el original que usted encontró. Todos los bienes deben regresar a su nombre. Matilde tuvo que sentarse, las piernas no la sostuvieron. De verdad sus hijos tienen 10 días para entregar las escrituras, las cuentas bancarias, todo. Si no lo hacen voluntariamente, el juez ordenará el embargo y la transferencia forzosa, y ellos van a ir a la cárcel. Antonio hizo una pausa. Eso todavía está por verse. El Ministerio Público está investigando. Pueden enfrentar cargos penales por falsificación de documentos, pero eso es un proceso aparte. Lo importante ahora es que usted recuperó lo que es suyo. Cuando colgó, Matilde se quedó sentada en el suelo de su casa, mirando las paredes agrietadas. Lo había logrado, había ganado, pero no sentía la alegría que esperaba sentir. Solo un vacío extraño en el pecho. La noticia llegó al pueblo en cuestión de horas. La gente la felicitaba cuando la veían pasar. ¡Qué bueno! Matilde, te lo merecías. Justicia divina. Lupita lloró de emoción y le hizo un caldo de gallina especial para celebrar. El padre Tomás dio gracias en la misa del domingo por la justicia que se ha hecho con una de nuestras hermanas más queridas. Pero Matilde caminaba por los días como si estuviera en un sueño. Sabía que debería estar feliz. Había ganado. Había derrotado a quienes la traicionaron. Pronto tendría de vuelta su casa, su dinero, su vida. Entonces, ¿por qué le dolía tanto el corazón una tarde mientras Carlitos hacía tarea y ella remendaba ropa? Escuchó de nuevo el ruido de una camioneta. Se le heló el estómago. No otra vez, pero cuando miró por la ventana,
Vio que no era la camioneta de Rubén, era otra, más vieja, menos lujosa, y del asiento del conductor bajó solo uno de sus hijos, Alberto, el más chico. Venía solo, sin los hermanos, y traía la cara descompuesta, como si hubiera estado llorando. Matilde salió al patio. Carlitos se asomó desde adentro, pero ella le hizo señas de que se quedara ahí. Alberto se acercó despacio, con las manos en los bolsillos, los hombros caídos. Ya no llevaba ropa cara ni zapatos lustrados. Traía jeans desgastados y una camisa arrugada. Se detuvo a unos metros de distancia. «Mamá». Matilde no respondió. Solo lo miró. «Mamá, yo». La voz se le quebró. «Vine a pedirte perdón». El silencio se extendió entre ellos como un río que no se puede cruzar. «Vine solo. Rubén y Mario ni siquiera saben que estoy aquí. Me dijeron que era un cobarde si venía, que tú nos habías traicionado, que había que seguir peleando. Pero yo ya no puedo, mamá, no puedo seguir así como, con esta culpa, durmiendo mal, viendo la cara de mi esposa cuando se enteró de lo que hicimos, viendo a mis hijos preguntarme por qué ya no visitan a su abuela». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue idea de Rubén desde el principio. Cuando papá murió, él ya tenía todo planeado. Dijo que éramos nosotros los que habíamos trabajado, los que habíamos estudiado, los que nos habíamos hecho de algo en la ciudad, que tú ya estabas vieja, que con lo que te dábamos era más que suficiente. ¿Y tú qué dijiste?» Alberto bajó la cabeza. «Nada, no dije nada, me dejé llevar. Mario también. Los dos fuimos cobardes, dejamos que Rubén hiciera todo. El testamento falso, los papeles, todo. Pero firmamos, los dos firmamos. Somos igual de culpables. Entonces, ¿por qué vienes ahora? Porque perdieron, porque el juez les dio la vuelta». «Vengo porque no puedo vivir conmigo mismo», explotó Alberto. «Porque cada noche sueño contigo en esta casa, en el frío, en el hambre. Porque mi hija chiquita me preguntó ayer por qué abuelita ya no va a las posadas, y no supe qué decirle. Porque me di cuenta de que me convertí en un monstruo y no sé cuándo pasó». Las lágrimas le rodaban por las mejillas sin control. «No espero que me perdones. Sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que sí hay alguien, al menos uno de nosotros, que se arrepiente, que daría lo que fuera por regresar el tiempo». Matilde sintió que algo se movía dentro de su pecho. Algo que había estado congelado durante meses. «¿De verdad te arrepientes?» «Con todo mi corazón». «¿O solo te arrepientes de que te cacharon?» Alberto levantó la vista, los ojos rojos. «Me arrepiento de haberte hecho daño. Me arrepiento de no haber tenido los pantalones para decirle a Rubén que estaba mal. Me arrepiento de haber dejado que la ambición me cegara. Y me arrepiento de no haber venido antes, cuando todavía podía haber hecho algo para remediarlo». Matilde se quedó callada un largo rato. Observó a su hijo menor, ese que de niño se le pegaba a las faldas cuando había tormenta. Ese que lloraba cuando se iba a la escuela porque no quería separarse de ella. «¿Tus hermanos saben que viniste?» «No. Y me van a odiar cuando se enteren. Ya nos peleamos, fuerte. Les dije que lo que hicimos estuvo mal, que teníamos que aceptar el fallo del juez. Rubén me corrió de su casa. Mario dejó de contestarme las llamadas. Y tu esposa, ella fue la que me empujó a venir. Dijo que si no venía a pedirte perdón, ella se llevaba a los niños y me dejaba, porque no quiere que sus hijos crezcan pensando que está bien tratar así a los abuelos». Matilde respiró hondo. «No te voy a decir que te perdono ahorita mismo, Alberto, porque sería mentira. Me lastimaste, me dejaste aquí como basura. Me quitaste mi dignidad, lo sé, pero», continuó Matilde, «eres mi hijo. Y una parte de mí, aunque esté enojada, aunque esté lastimada, todavía te quiere. No puedo evitarlo. Eres mi hijo». Alberto se cubrió la cara con las manos y sollozó como no había sollozado desde que era niño. «Lo siento tanto». «Mamá, tanto». Matilde dio un paso hacia él, después otro y otro más.
hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocarle el hombro. El perdón no se da así nomás, mijo, se gana, con acciones, no con palabras. Haré lo que sea. Entonces empieza diciendo la verdad ante el juez, ante quien haga falta. Testifica contra tus hermanos si es necesario, cuenta cómo pasó todo, la verdad completa. Alberto levantó la vista asustado. Si hago eso, Rubén ¿va a qué? ¿A odiarte? ¿Ya te odia? ¿A dejarte solo? Ya lo hizo Alberto. Tus hermanos no van a cambiar, pero tú sí puedes. Tú todavía tienes salvación. Alberto asintió despacio. Lo haré, te lo prometo. Y después, continuó Matilde, cuando todo esto termine, cuando el polvo se asiente, tal vez, solo tal vez, podamos empezar de nuevo, poquito a poco, sin prisa. De verdad, pero tiene que ser diferente, mijo. Nada de mentiras, nada de conveniencias. Respeto verdadero, o no hay trato. Sí, mamá, lo que tú digas. Se quedaron ahí parados, sin tocarse todavía, pero ya no tan lejos como antes. Carlitos salió de la casa despacio, mirando a su tío con desconfianza. Alberto lo vio y se agachó a su altura. Carlitos, tío, se portó muy mal con tu abuela. Muy mal. Y te pido perdón a ti también, porque tú tuviste que estar aquí, aguantando cosas que ningún niño debería aguantar. Carlitos miró a su abuela. Matilde asintió. El niño se acercó a Alberto. ¿Ya no vas a hacer llorar a mi abuela? No, nunca más. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Carlitos lo pensó un momento y después le dio un abrazo rápido. Alberto lo apretó contra su pecho y cerró los ojos. Cuando Alberto se fue, media hora después, Matilde se quedó en el patio viendo cómo la camioneta se alejaba. Lupita, que había estado espiando discretamente desde su rancho, se acercó. ¿Estás bien? No sé, Lupita, no sé si hice bien en no correrlo a patadas. Hiciste bien en escucharlo. El perdón no es para los que lo piden, Matilde, es para los que lo dan, para que el veneno no se nos quede adentro. Pero todavía me duele. Va a doler mucho tiempo, pero ya diste el primer paso. Matilde asintió. Sabía que Lupita tenía razón. El perdón verdadero no era olvidar. No era hacer como si nada hubiera pasado. Era soltar el odio para que no te consumiera por dentro. Era abrir una puerta, aunque fuera solo una rendija, para que entrara tantita luz. Y eso, por ahora, tendría que ser suficiente. Alberto cumplió su palabra. Una semana después de aquella visita, se presentó ante el juez y declaró todo. Confesó cómo Rubén había planeado la falsificación del testamento, cómo habían buscado a alguien que les hiciera los documentos falsos, cómo los tres habían firmado sabiendo que estaban cometiendo fraude. Habló de las reuniones secretas donde decidieron qué hacer con el problema de la mamá, como ellos le decían. Contó cómo habían presionado al notario presentando papeles apócrifos, confiando en que nadie los cuestionaría. Su testimonio fue devastador. Antonio llamó a Matilde esa misma tarde. Señora, su hijo Alberto acaba de hundir a sus hermanos. Con su declaración, el caso penal está prácticamente cerrado. El Ministerio Público ya está preparando cargos formales contra Rubén y Mario por falsificación de documentos oficiales y fraude. Y Alberto también enfrentará cargos, pero el juez va a considerar que colaboró con la justicia. Probablemente le den una sentencia menor o hasta condicional sus hermanos. En cambio, van a tener problemas serios. Matilde cerró los ojos. Parte de ella sentía alivio, otra parte sentía un dolor sordo en el pecho, porque aunque fueran traidores, aunque la hubieran lastimado, seguían siendo sus hijos. ¿Y los bienes? ¿Cuándo puedo recuperarlos? El juez ordenó la transferencia inmediata. Mañana mismo empezamos con los trámites, en 2 semanas, máximo 3. Todo va a estar de vuelta a su nombre. 2 semanas, después de meses de vivir en la miseria, de dormir en el suelo, de cargar agua del arroyo, de lavar ropa ajena por monedas.
En 2 semanas volvería a tener su casa, su vida, pero cuando colgó el teléfono, lo primero que sintió no fue alegría, fue un cansancio profundo, como si todo el peso de estos meses le cayera encima de golpe. Se sentó en el suelo junto a Carlitos, que dibujaba en su cuaderno, y lo abrazó fuerte. «¿Qué pasa, abuela? ¿Estás llorando?» «Sí, mijo, pero son lágrimas buenas. ¿Ya nos vamos a ir de aquí?» «Pronto, mijo, muy pronto». Los siguientes días fueron un torbellino de trámites, firmas, papeles. Antonio la llevó al banco donde estaban las cuentas de don Eliseo, el gerente, con cara de vergüenza por no haber cuestionado antes las transferencias irregulares. Le entregó las nuevas tarjetas y chequeras a nombre de Matilde. «Señora, lamentamos mucho lo que pasó. Si hubiéramos sabido lo que pasó, pasó», dijo Matilde con dignidad. «Ahora lo importante es seguir adelante». Cuando vio el saldo en la cuenta, casi se cae de la silla. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Eliseo había sido cuidadoso, había ahorrado cada peso, había invertido bien. Había suficiente para vivir cómodamente el resto de sus días y todavía dejarles algo a los nietos. Después fueron a la oficina del registro público, donde las escrituras de la casa grande del pueblo fueron transferidas de vuelta a su nombre. La casa que había sido su hogar durante 50 años, donde había criado a sus hijos, donde había vivido con Eliseo. Era suya de nuevo. Antonio la llevó a verla. Matilde no había vuelto desde el día que la sacaron de ahí con una sola maleta. La casa estaba vacía. Rubén y Mario habían sacado todo: muebles, electrodomésticos, hasta los cuadros de las paredes. Solo quedaban las paredes desnudas y el eco de los pasos. Pero Matilde caminó por los cuartos con una sensación extraña, como si estuviera visitando un museo de su propia vida. Ahí estaba la cocina donde había hecho miles de tortillas, el cuarto donde había parido a sus 3 hijos, el corredor donde los niños jugaban cuando llovía. Pero ya no se sentía como su casa. Se sentía como un cascarón vacío. «¿Quiere que le ayude a conseguir muebles nuevos?», preguntó Antonio. «Con el dinero que tiene, puede amueblarla bien bonita». Matilde se quedó parada en medio de la sala vacía, escuchando el eco. «Sí», dijo finalmente. «Sí, vamos a amueblarla, pero no para mí». Antonio la miró confundido. «¿Cómo?» «Voy a quedármela un tiempo, lo necesario para descansar, para recuperarme, pero después la voy a vender o rentar. Aquí hay demasiados fantasmas, demasiados recuerdos. ¿Y dónde va a vivir?». Matilde sonrió por primera vez en meses, una sonrisa genuina. «En la casa del ejido, la casa donde Eliseo me dejó la verdad. Esa sí la voy a arreglar, le voy a poner techo nuevo, voy a reparar las paredes, voy a pintarla de blanco como en la foto, voy a sembrar flores en el jardín, va a ser mi hogar verdadero». Antonio asintió despacio, entendiendo. «¿Sabe qué? Señora, creo que es una gran idea». La noticia de que Matilde había recuperado todo llegó al pueblo esa misma tarde, y con ella otra noticia: Rubén y Mario habían sido citados formalmente por el Ministerio Público. Los cargos eran serios, enfrentaban hasta 5 años de prisión. Rubén intentó huir. Lo agarraron en la frontera tratando de cruzar a Estados Unidos. Mario se entregó, llorando, acompañado de su abogado, que ya estaba negociando una reducción de sentencia. Matilde se enteró de todo por Antonio. Cada noticia era una puñalada en el corazón, pero también una confirmación de que había hecho lo correcto. Un mes después, Matilde se mudó de vuelta a la casa grande del pueblo, pero solo temporalmente. Había comprado lo básico: una cama, una estufa, una mesa y sillas, nada lujoso, solo lo necesario. Carlitos estaba feliz de tener un cuarto propio, una cama de verdad, agua caliente para bañarse, pero Matilde notaba cómo el niño a veces miraba por la ventana hacia donde estaba la casa del ejido, como extrañándola. «¿Extrañas la casita, mijo? Un poco. Ahí éramos solo tú y yo, nadie más.
Pronto vamos a regresar, pero arreglada, bonita, ya vas a ver. Matilde contrató a don Beto y a otros hombres del pueblo para que repararan la casa del ejido. Les pagó bien, con el dinero que ahora tenía. Pusieron techo nuevo, arreglaron las paredes, instalaron ventanas de verdad con vidrios, pusieron una puerta bonita de madera, encalaron todo de blanco brillante, construyeron un baño pequeño pero funcional, instalaron un tinaco para el agua. Matilde iba cada 2 días a supervisar, llevando comida y agua fresca para los trabajadores. Veía cómo la casa, poco a poco, se transformaba en lo que Eliseo había soñado que fuera. Y cuando terminaron, cuando la casa quedó lista, Matilde fue con Carlitos a verla. Era hermosa, simple pero hermosa. Las paredes blancas brillaban bajo el sol. Las ventanas dejaban entrar la luz, el techo ya no goteaba. El piso de cemento pulido reemplazaba la tierra batida. Matilde entró despacio, tocando las paredes como si saludara a viejas amigas, y cuando llegó a la pared donde había encontrado la caja, ahí donde todo había cambiado, se detuvo. Le pidió a don Beto que dejara esa parte sin repellar, que se viera la grieta, el hueco donde había estado escondida la verdad. ¿Está segura, señora? Se ve feo así. Déjela así, y ahí quiero que pongan una imagen de la Virgen, justo en ese lugar. Don Beto no entendió, pero obedeció. Colocaron un nicho en la pared, justo sobre la grieta, y ahí Matilde puso una imagen de la Virgen de Guadalupe que compró en el pueblo. ¿Por qué ahí, abuela?, preguntó Carlito. Porque ahí fue donde Dios me habló, mijo, en esa grieta. Me dijo que no me rindiera, que buscara, que confiara, y encontré la verdad. Matilde se arrodilló frente a la imagen y rezó en silencio con Carlitos a su lado. Agradeció por la justicia, por los buenos vecinos, por Antonio y Lupita, por el padre Tomás, por todos los que la habían ayudado cuando más lo necesitaba. Y también rezó por sus hijos, por Rubén y Mario, que ahora enfrentaban las consecuencias de sus actos. Por Alberto, que había tenido el valor de arrepentirse. No sabía si algún día podría perdonarlos completamente. Tal vez sí, tal vez no, pero ya no cargaba con el veneno del odio. Había recuperado sus bienes, sí, pero más importante que eso, había recuperado su dignidad, su valor como persona, su derecho a ser tratada con respeto, y eso nadie se lo podía quitar nunca más. 6 meses después, Matilde estaba sentada en el portal de la casa del ejido, viendo cómo el sol se ponía detrás de los cerros. A su lado, Carlitos leía un libro de la escuela, moviendo los labios mientras descifraba las palabras. La casa había quedado hermosa. Las paredes blancas brillaban con los últimos rayos del sol. En el jardincito que había sembrado con sus propias manos, las dalias y las margaritas florecían con colores vivos. Adentro, la casa olía a café recién hecho y a tortillas calientes. Tenía una estufa de gas, una cama cómoda, cobijas gruesas para el invierno, pero lo más importante, tenía paz. Matilde había decidido quedarse a vivir aquí, en esta casa que había sido testigo de su caída y su resurrección. La casa grande del pueblo la había rentado a una familia joven que necesitaba espacio. Con esa renta y el dinero que Eliseo había dejado, vivía tranquila, sin necesitar nada de nadie. Lupita apareció por el camino trayendo una canasta. «Te traje unos tamales que hice, vecina, de rajas con queso. Como te gustan». «Ay, Lupita, siempre tan buena, pasa, vamos a hacer café». Se sentaron en la mesita nueva que Matilde había comprado, y mientras comían tamales y tomaban café, platicaron de todo y de nada, de cómo estaba la cosecha, de las últimas noticias del pueblo, de cómo Carlitos iba muy bien en la escuela. «¿Supiste lo de Rubén?», preguntó Lupita con cuidado. Matilde asintió. Antonio le había contado. Rubén había sido sentenciado a 3 años de prisión, Mario a 2, pero con sentencia suspendida por buena conducta y porque había mostrado arrepentimiento. Alberto había recibido 1 año condicional y servicio comunitario. «Supe
¿Cómo te sientes con eso, Matilde? Sopló sobre su taza de café. Triste, pero en paz. Hicieron algo malo y tienen que pagar por ello. Así funciona la justicia. ¿Has ido a visitarlos? No, todavía no. Tal vez algún día. Lupita le apretó la mano. Eres una mujer fuerte, Matilde, más fuerte de lo que crees. Cuando Lupita se fue, Matilde se quedó sentada en el portal hasta que oscureció. Carlitos jugaba con un carrito de madera que don Beto le había tallado. Las luciérnagas empezaban a salir, parpadeando en la penumbra. Escuchó pasos acercándose por el camino. Levantó la vista y vio una figura que se acercaba despacio. Era Alberto, acompañado de su esposa y sus 2 hijos. Matilde se puso de pie, no lo esperaba. Alberto se veía distinto, más delgado, con ojeras profundas, pero con los ojos más limpios que la última vez que lo había visto. Se acercó con respeto, sin atreverse a entrar sin permiso. Buenas noches. Mamá, pasábamos por aquí y queríamos ver cómo estabas, si nos permites. Matilde miró a su nuera, una mujer de cara amable que sostenía de la mano a 2 niños que la miraban con timidez. Eran sus nietos. Hacía meses que no los veía. Pasen, dijo finalmente. Ya está oscureciendo. Tengo café caliente. La visita fue incómoda al principio. Los niños no sabían qué decir. La esposa de Alberto intentaba llenar los silencios con comentarios sobre el clima, sobre lo bonita que había quedado la casa. Alberto miraba a su madre con ojos que pedían perdón cada segundo, pero después, poco a poco, la tensión se fue aflojando. Carlitos sacó sus carritos y empezó a jugar con sus primos. Las risas de los niños llenaron el espacio de una forma que ninguna palabra de adultos podía lograr. «Mamá», dijo Alberto cuando los niños estaban distraídos, «empecé a ir a terapia con un psicólogo para entender cómo llegué a hacer lo que hice, cómo me dejé convencer de lastimar a la persona que más me había dado en la vida. ¿Y qué has aprendido? Que la ambición te ciega, que cuando empiezas a valorar las cosas más que a las personas, pierdes el camino, y que recuperar la confianza de alguien toma tiempo, mucho tiempo. Así es. No espero que me perdones ya. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando, que quiero ser mejor, por ti, por mi familia, por mí mismo». Matilde lo miró largamente. «El perdón ya te lo empecé a dar el día que viniste a pedirlo con el corazón. Lo que falta es la confianza, y esa sí se gana con tiempo y con acciones. Lo sé y voy a ganarla». Aunque me tome años. Cuando se fueron, ya entrada la noche, Alberto abrazó a su madre. No fue un abrazo largo ni dramático, fue un abrazo simple, honesto, que decía: «Gracias por darme otra oportunidad». Matilde se quedó en el portal después de que se fueron, envuelta en su rebozo, mirando las estrellas. No sabía qué pasaría con Rubén y Mario. Rubén seguía sin hablarle, sin aceptar su responsabilidad, culpándola a ella de todo. Mario había intentado acercarse un par de veces, pero sin verdadero arrepentimiento, solo buscando que ella lo ayudara con sus problemas legales. Tal vez algún día ellos también entenderían. O tal vez no. Eso ya no dependía de ella. Lo que sí dependía de ella era cómo vivir el resto de su vida. Y había decidido vivirla con dignidad, con tranquilidad, con la frente en alto. Una tarde de domingo, después de misa, el padre Tomás fue a visitarla. Traía una Biblia vieja y cara de que quería platicar. «Matilde, he estado pensando en tu historia, en todo lo que pasaste y cómo saliste adelante». «Sí, padre. Y me doy cuenta de que tu historia es una lección para todos nosotros, sobre el perdón, sobre la justicia, sobre la dignidad». «No sé si sea una lección, padre. Solo hice lo que tenía que hacer. Precisamente por eso, no buscaste venganza, buscaste justicia. No te dejaste vencer por el odio. Y eso, Matilde, eso es santidad moderna». Matilde se rió quedito. «Ay, padre, no exagere. Soy solo una vieja terca que no se dejó pisotear.
Eres un ejemplo, y me gustaría, con tu permiso, contar tu historia en una de mis homilías. Sin nombres, claro, pero contar lo que significa buscar justicia sin perder la humanidad. Matilde lo pensó un momento. Si cree que puede ayudar a alguien, adelante, padre. Los meses siguieron pasando. Matilde estableció una rutina simple pero satisfactoria. Se levantaba temprano, hacía sus quehaceres, ayudaba a Lupita con su rancho, iba a misa los domingos, por las tardes, se sentaba en el portal con Carlitos a ver el atardecer. El niño había crecido, ya no era el chiquillo asustado que había llegado aquí llorando bajo la lluvia. Ahora era un niño seguro, feliz, que sacaba buenas calificaciones y ayudaba a su abuela sin que se lo pidieran. «Abuela», dijo una tarde mientras hacían tamales juntos, «cuando sea grande quiero ser abogado, como el licenciado Antonio». «Sí, mijo, ¿y por qué?» «Para ayudar a las personas como él te ayudó a ti, para que nadie pueda hacerle trampa a la gente buena». Matilde sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Vas a ser un abogado muy bueno, mijo, el mejor, y voy a ganar mucho dinero para comprarte una casa todavía más bonita». «No necesito casa más bonita que esta, Carlitos. Esta casa tiene todo lo que importa. Paredes fuertes, techo que no gotea y amor adentro». Un año después del día en que había encontrado el testamento en la pared, Matilde organizó una pequeña reunión. Invitó a Lupita, al padre Tomás, a don Beto, a Antonio y su mamá, a Alberto con su familia y a algunos otros vecinos que la habían ayudado en los momentos más oscuros. Preparó mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. Puso una mesa larga afuera, bajo el cielo abierto, con flores frescas del jardín. Cuando todos estaban reunidos, Matilde se puso de pie y alzó su vaso de agua fresca. «Quiero darles las gracias a todos ustedes por no dejarme sola cuando más lo necesitaba, por creer en mí cuando yo misma dudaba, por ser la familia que uno no escoge, pero que Dios pone en el camino». Todos brindaron con los ojos brillantes. «Y quiero que sepan», continuó Matilde, «que esta casa, estas paredes que me vieron caer y levantarme, siempre van a estar abiertas para ustedes, porque aquí no solo encontré justicia, encontré comunidad, encontré amor, encontré que la familia verdadera no es solo la de sangre». El padre Tomás bendijo la comida y todos comieron, platicaron, rieron. Los niños jugaron en el jardín mientras los adultos contaban historias. Y cuando el sol empezó a bajar, Matilde entró un momento a la casa. Se paró frente a la pared donde estaba la Virgen, justo sobre la grieta que había cambiado su vida. «Gracias, Diosito», susurró, «por no abandonarme, por mostrarme que las respuestas a veces están en los lugares más rotos». Tocó la pared con cariño, sintiendo el adobe frío bajo sus dedos. Afuera, escuchaba las risas de la gente que amaba. El olor del mole llenaba el aire. Carlitos gritaba jugando con sus primos. Matilde sonrió. Los bienes se reparten, había aprendido. Las casas se venden o se heredan. El dinero viene y va. Pero la dignidad, esa no se reparte ni se hereda. Esa se construye día a día, con decisiones pequeñas y valientes. Y la conciencia es así. Esa cada quien carga la suya. Ella ya no cargaba con la de sus hijos, solo con la suya propia, y por primera vez en mucho tiempo caminaba ligera,